Hola, ¿cómo están? Soy Mariano Escándar. Primero déjenme que les cuente algunas cosas sobre mí para que sepan un poquito quién soy. Soy psicólogo, me formé en terapia cognitiva y tengo un máster en neuropsicología infantil y neuroeducación. Actualmente estoy terminando mi doctorado, que estoy haciendo sobre el rol que tienen las emociones en la comprensión lectora en adolescentes. Eh, Soy el coordinador de la Fundación de Neuropsicología Clínica y docente de la Universidad Favaloro. Ahora que ya saben quién soy, les voy a dar la bienvenida a nuestra primera clase de la Diplomatura en Neuropsicología Infantil, que durante un año nos va a permitir transmitirles una idea clara sobre los aportes que esta disciplina le ofrece al trabajo con niños y adolescentes. Como sucede casi inevitablemente, las primeras clases van a ser menos aplicables a la labor cotidiana de ustedes que las últimas, pero creo que si bien este recorrido va a ir desde cuestiones más básicas y teóricas a cuestiones más prácticas, si nos acompañan en este camino van a ver que incluso esta primera clase en la que vamos a hablar de historia y de definiciones es útil desde un punto de vista práctico. Esto es así porque hay algo fundamental que ustedes tienen que lograr, que es pensar la mente humana como un emergente de la interacción entre el sistema nervioso y un ambiente determinado. Entonces, poder tener una concepción neuropsicológica no es solamente saber que la conducta está en el cerebro, sino comprender que falsas dicotomías como orgánico versus ambiental o emocional, o innato versus adquirido, no tienen el menor sentido porque somos un todo. Incluso cuestiones más complejas como las muy frecuentes dicotomías y discusiones que tenemos sobre psicofarmacología o terapia psicológica, eh, tienen que contemplar cuestiones bastante complejas, específicamente que ninguna de las dos es en definitiva más biológica que la otra. El psicofármaco hace un recorrido que va desde la química de nuestro cerebro a la conducta. Y a través de la terapia vamos desde la conducta hasta la química del cerebro. Pero si hablamos de que una terapia mejora algún determinado problema o de que una medicación ayuda a mejorar un determinado problema, ese recorrido, en un sentido o en otro, siempre tiene que estar. Cada vez que reímos, lloramos, aprendemos, cantamos, estamos poniendo en juego nuestro sistema nervioso y este sistema nervioso a su vez se desarrolló solo porque interactuó con un ambiente en el que hubo escuelas, hubo familias, hubo comunidades y entonces nuestro sistema nervioso necesita, así como hablamos frecuentemente de la necesidad de determinados nutrientes físicos y de proteínas y de calorías en la primera infancia, también necesita nutrientes sociales. Y todo esto es lo que va formando nuestro cerebro y en definitiva a través de nuestro cerebro, nuestra mente. Voy a comenzar con un recorrido histórico por una razón y esa razón está muy vinculada no tanto con el conocimiento específico de los datos que vamos a ir viendo, sino con esta idea de poder cambiar o de poder revisar nuestras presunciones a la luz del recorrido histórico que fueron teniendo. Entonces, la idea es pensar un poco cuántas cosas cambiaron en nuestros conocimientos desde que las escuelas comenzaron hasta hoy. ¿Qué sabíamos de cómo funciona la mente cuando el dispositivo escuela comenzó a utilizarse, que es algo que se extiende a cientos de años atrás, hasta hoy? ¿O qué más sabemos del cerebro desde que Freud escribió sus teorías hace más de 100 años hasta hoy? ¿Cuántos de nuestros saberes del sentido común no tienen un anclaje en determinadas concepciones filosóficas o científicas que luego evolucionaron, cambiaron y muchas veces se refutaron? Entonces tenemos que poder revisar nuestras concepciones y preguntarnos hasta qué punto resultan válidas hoy por hoy.
La primera referencia conocida a el vínculo entre la conducta y el cerebro se extiende a Egipto. 3500 años antes de Cristo aparecen ya nociones sobre alteraciones del lenguaje subsecuentes a un daño cerebral. Esta idea de que entonces la conducta puede estar relacionada con el cerebro es bastante antigua, ¿sí? Tiene más de 5000 años y evolucionó a lo largo de ese tiempo con, como vamos a ver, muchísimas idas y vueltas. Hipócrates tiene una frase que es muy ilustrativa que dice: del cerebro y solo del cerebro proceden nuestros placeres, nuestro goce, nuestras risas, nuestras bromas, así como nuestros lamentos, nuestros dolores, nuestros duelos y nuestras lágrimas. A través de él pensamos, vemos, escuchamos y distinguimos lo feo de lo bello, lo bueno de lo malo, lo placentero de lo displacentero. Esto es algo interesante porque sí va bastante más allá de lo que veíamos en la referencia de Egipto, en el sentido de que, como vamos a ver, miles y miles de años pasaron sin que estas ideas terminaran de hacer mella, ¿sí? Piensen que vamos a ir viendo cómo incluso en el siglo XVII, XVIII, se seguía considerando al alma como algo disociado del cuerpo, y si bien en el fondo se sabía que si a una persona se le dañaba el cerebro, perdía ciertas capacidades, la idea de que cuestiones tan sofisticadas como nuestros sentimientos, nuestros gustos, nuestros pensamientos, estuvieran en el cerebro, es algo, una concepción monista del ser humano que está en esta descripción de Hipócrates y que se perdió durante miles de años. Piensen hasta qué punto nuestro sentido común sería diferente si no hubiéramos pasado mediante muchos filósofos y también, sobre todo, mediante el peso que tuvo la tradición judeocristiana en nuestra manera de ver el mundo, si no hubiéramos tenido toda esta sensación tan mamada culturalmente de que nuestra mente es algo etéreo, es algo que está de alguna manera más relacionado con un mundo espiritual, un mundo suprahumano, y que nuestro cuerpo es algo, si se quiere, más vulgar, más eh, mecánico, y que quizás existe esta dualidad que vamos a ver muy, muy embebida y que tiene que ver con justamente estas dicotomías que veíamos antes, cuando decíamos, por ejemplo, que efectivamente no tiene mucho sentido hablar de que algo o una conducta es emocional o es orgánica, porque en realidad somos una sola cosa. Entonces, Hipócrates reconoce claramente el papel del cerebro en todos nuestros sentimientos y en sus investigaciones incluso va más allá y habla claramente del papel del cerebro en pérdidas verbales que encuentra en sus pacientes, y esto está datado y situado en sus escritos en el corpus de Hipócrates de alrededor del año 400 a.C. Y hablando específicamente de alteraciones lingüísticas, Hipócrates llega incluso a hacer distinciones que se parecen bastante a las que hacemos hoy por hoy con las afasias, cuando describe dos tipos de alteraciones, hablando de diferentes tipos de pérdidas lingüísticas a las que él denomina áfonos y anaudos, aludiendo a las diferentes formas en que se pueden perder las capacidades del lenguaje subsecuentes a una lesión cerebral. Galeno, en el siglo I en Roma, empieza a trabajar con cirugía para gladiadores, haciéndole cirugía a los gladiadores que habían sido dañados en la arena, y empieza a escribir y a describir cómo hay alteraciones que claramente son subsecuentes a daños cerebrales, pero también hace observaciones muy interesantes respecto a las conexiones del cuerpo con el cerebro,
él se da cuenta que cuando los nervios no pueden llegar al cerebro se pierden las sensaciones y que esto no sucede con los nervios que se conectan con otras partes del cuerpo. Y esto le permite abogar y argumentar en favor de la hipótesis de que el cerebro es el centro de los sentimientos, en contra de la idea de que el corazón es aquel que regula esto, que era una noción que hoy por hoy nos llega con esta idea más metafórica, cuando decimos pensar con el corazón o escuchar al corazón, pero que en la época de Galeno era una teoría científica o pseudocientífica que todavía estaba en boga. Y fíjense qué interesante cómo de repente tuvimos que saltearnos más de 1500 años. Durante el resto de la antigüedad, los últimos 300 años de la antigüedad y durante toda la Edad Media, el pensamiento estuvo dominado por la idea dualista de cuerpo y alma como cosas completamente irreconciliables, y recién con Descartes en el siglo XVII vamos a tener de vuelta una teoría científica vinculando al cerebro con los aspectos más importantes, superiores del el ser humano. Descartes estaba muy interesado por el funcionamiento del cuerpo en sí mismo y realizó muchos trabajos anatómicos, y lo que él encontró fue la idea de que el cerebro funcionaba como una especie de titiritero del resto del cuerpo. Él encontró en sus estudios anatómicos las vías nerviosas que conectaban al cerebro con el resto del cuerpo. Y acá tenemos un estudio de él, ¿sí? Acá en este gráfico que tenemos acá, donde él analiza cómo los impulsos nerviosos de los ojos llegan hasta el cerebro. Fíjense que en el dibujo figura de forma bastante correcta cómo los nervios ópticos se cruzan y cómo la información llega al cerebro invertida. Sin embargo, Descartes estaba muy embebido por la tradición cristiana de su época, y él no podía admitir del todo la idea de que el alma fuera algo simplemente producto del cuerpo, y esto lo llevó a lo que se llamó luego clásicamente el dualismo cartesiano, en el cual, si bien el cerebro tenía un rol fundamental en la conducta, el alma estaba en un plano supraterrenal y se conectaba con el cerebro a través de la glándula pineal. Él pensaba entonces que de alguna manera la glándula pineal funcionaba como una especie de antena que permitía conectar al alma con el cuerpo, pero Descartes tenía como una ambigüedad en este sentido. Cuando uno lo lee se da cuenta cómo todos los datos racionales a él lo llevaban a pensar en esta idea más científica, y cómo la parte más religiosa lo obligaba a estas soluciones de compromiso, ¿sí? Descartes realizó estudios súper interesantes donde, por ejemplo, descubrió determinado tipo de alteraciones específicas, y incluso llegó a hacer una definición y una catalogación de las emociones que es bastante pionera, en la que incluso describe emociones básicas bastante parecidas a las que vemos en el siglo XX con los trabajos de Ekman, ¿sí? Hermann von Helmholtz fue un amateur que terminó haciendo contribuciones históricas a la ciencia. Fue uno de los primeros en proponer que el sistema visual hace inferencias inconscientes, que van más allá de lo que los ojos reciben como input. Esta idea fue tan controversial que se vio obligada a retractarse. Sin embargo, hoy por hoy es la forma en que concebimos nuestra percepción. Completamos
a través del procesamiento de la información los datos que recibimos, y eso explica muchísimos de los fenómenos que observamos en imágenes confusas o en todos los experimentos que realizó la Gestalt durante la primera mitad del siglo XX. Helmholtz fue un gran fisiólogo de los sentidos. Sus trabajos sobre la audición hoy por hoy siguen siendo relevantes, y sus estudios sobre la estimulación eléctrica de los nervios de la rana permitió descubrir los potenciales nerviosos y la actividad eléctrica del cerebro. Uno de los hitos más grandes de la neurociencia, al menos por su valor anecdótico, fue el de Franz Gall, que nació en 1928 en París y fue un anatomista y fisiólogo alemán. Estaba convencido de que las funciones mentales residen en las áreas específicas del cerebro y que esto determina el comportamiento. Esta idea de la localización estricta fue previa a lo que vamos a ver a continuación de los estudios más científicos, y si bien era un abordaje muy burdo en muchos sentidos, acá vemos en el lado izquierdo de la transparencia cómo él daba ciertos lugares a las funciones y las funciones las definía de una manera muy poco científica a los ojos de ahora, como por ejemplo la precaución, la amistad, la capacidad de sublimar, etcétera, el idealismo, etcétera. Pero dio una fuerza muy grande a nivel de difusión a esta relación entre áreas del cerebro y funciones. Luego fundó la frenología, que fue un movimiento que terminó siendo más contraproducente que otra cosa y que dio lugar a, por ejemplo, palpar los cráneos de las personas para tratar de indagar su personalidad, pero en realidad era un intento interesante. Gall era un gran anatomista. Autores como Bailey y Boyne en 1957 señalaron que las conclusiones de Gall son notables porque antes de él se decía que el cerebro era un órgano glandular. Sin embargo, se lo recuerda más por estas divagaciones que dieron lugar también a cosas burdas como todas las cuestiones de la criminología del hombroso, etc. Y acá llegamos ya a el inicio de lo que podríamos llamar la neurociencia científica, con Ramón y Cajal, que utilizando métodos de tintura que descubrió Golgi, realizó uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Descubrió que el cerebro estaba formado por células individuales que se intercomunicaban. Se lo reconoce como el descubridor de las unidades anatómicas de las neuronas y del hecho de que estas neuronas son anatómica y genéticamente independientes. Acá vemos un estudio de tintura realizado por él, en donde se observa claramente cómo las neuronas no llegan a tocarse, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, diferentes lugares de conexión y cómo entonces debe haber, ¿sí?, alguna clase de intercomunicación entre esas neuronas. Es importante tener en cuenta que recién en 1939 pudo demostrarse cómo ocurría la comunicación a través de impulsos nerviosos entre las neuronas. Y probablemente para todos los que alguna vez estudiaron algo de neuropsicología, Broca es reconocido como el padre de la neuropsicología por sus descubrimientos sobre la afasia, ¿sí? Broca siguió la vida de un paciente que había tenido una lesión y que había perdido el habla y que solamente podía decir unas sílabas, que repetía de forma constante, tan tan, y una vez que el paciente falleció, realizó una autopsia y pudo ver, si acá vemos, dónde estaba la lesión, que es lo que hoy se llama área de Broca, la tercera circunvolución del lóbulo frontal. Y lo interesante fue que esta falla en el lenguaje era
muy característica, ¿sí?, de lo que hoy llamamos afasia de Broca, es decir, una dificultad de comprensión, perdón, una dificultad de expresión muy grande, con una comprensión completamente conservada. Esta idea entonces también nos permitió empezar a entender que el lenguaje era algo complejo, que no podía reducirse a una sola área del cerebro ni a una sola capacidad, sino que estaba compuesta de diferentes habilidades. Y esto fue obviamente profundizado por alguien que poco después hizo un descubrimiento que impactó mucho en la neurociencia, y realmente, más allá del innegable valor del trabajo de Broca, Wernicke es posiblemente el primer neuropsicólogo hecho y derecho, en el sentido de que no solamente encontró un área deficitaria, sino que logró elaborar toda una teoría de las afasias que realmente hoy por hoy sigue siendo útil. Él descubrió que había otra área del cerebro que daba lugar a un tipo de afasia diferente, que es la que hoy llamamos afasia de Wernicke, que básicamente es el área superior del lóbulo temporal y que se ocupa de la recepción del lenguaje. Los pacientes de Wernicke tenían un cuadro completamente opuesto al de Broca. Básicamente hablaban con mucha fluidez, pero lo que hablaban tenía muy poco sentido y tenían muchísimos problemas de comprensión, ¿sí? Acá vemos cómo Wernicke presupuso, ¿sí?, que entre su área y el área de Broca tenía que haber una conexión, y que esa conexión, si se interrumpía, iba a dar un cuadro muy particular. Y ese cuadro él no lo llegó a ver nunca en un paciente, sin embargo, luego de su muerte lo pudimos observar en casos, que es lo que llamamos afasia de conducción. Es decir, cuando la comunicación directa entre las dos áreas se ve alterada, bueno, hay una constelación sintomática, pero lo más característico y lo más fácil para una evaluación es justamente la repetición. El paciente tiene una capacidad comprensiva buena, tiene una capacidad expresiva bastante conservada, pero es incapaz de repetir, porque justamente la comunicación entre lo que procesa como estímulo auditivo y lo que luego va a decir está interrumpida. Las vías que conectan estas dos áreas son lo que se denomina fascículo arqueado, ¿sí?, por su forma. Y en este sentido, esta predicción de Wernicke es un poco un ejemplo de a lo que apuntamos cuando decimos que es importante una visión comprensiva de la neuropsicología y que justamente no estamos hablando de simplemente identificar un área, sino que estamos hablando de entender una dinámica de funcionamiento del cerebro. Esta posibilidad que tuvo Wernicke de poder predecir que si se generaba una desconexión entre estas dos áreas, un determinado síntoma específico iba a hacerse manifiesto, y el hecho de que después pudiera verificarse que eso era cierto, habla de que él tenía un modelo mental del lenguaje que era correcto y que correlacionaba con la realidad y que podía predecir y que podía ser un modelo explicativo de gran alcance, más allá de del listado, de la enumeración que podemos hacer en función de casos clínicos de dónde se detecta cada problema. Y lo que vemos acá es el cráneo de un hombre que se llamaba Phineas Gage. Phineas Gage estaba trabajando en minería y a raíz de una explosión, una barra de acero atravesó su cráneo, como vemos en estas láminas. Y lo que resulta interesante del caso de Phineas Gage, que fue un caso cuyo estudio en el momento fue realizado por un médico no especialista, un médico generalista, que era Harrold, que en realidad hizo un trabajo muy exhaustivo, pero que quizás no tuvo el impacto que tuvo posteriormente este trabajo a raíz de todo lo que se pudo retrospectivamente ir viendo. Fue quizás algo que para el año 1840, 1850, cuando se produjo, era muy poco frecuente, y que hoy por hoy, gracias a los avances de la medicina, vemos más, que es la posibilidad de ver a un paciente vivo comportándose luego de una lesión
muy grave, ¿sí? Fíjense que hoy por hoy nosotros podemos tener una persona que sufre un disparo en un accidente, en un robo o lo que fuere, se lo opera y se le salva la vida, y este tipo de cosas las podemos observar más. Pero en esa época, que por desangramiento, por infecciones o lo que sea, alguien que había tenido un daño tan extenso en el lóbulo frontal sobreviviera era algo raro. Y en el caso de Phineas Gage pudimos observar por primera vez cómo una persona podía vivir sin esta área del cerebro y qué cambios se producían. Eh, y lo que observamos, o lo que se observó en su momento, es que la persona seguía siendo completamente funcional, su motricidad funcionaba, sus sentidos funcionaban, pero lo que hubo fue un cambio enorme en su personalidad. Lo que se decía de él 10 semanas después de haberse levantado de la cama era que se había convertido en una persona irregular, irreverente, grosera, que antes era algo completamente ajeno a él. No tenía ninguna deferencia por las normas sociales, se comportaba de acuerdo a sus deseos, incluso cuando eso violara las normas de moral del lugar. Y todo esto nos habla de justamente lo que nosotros hoy por hoy sabemos del rol de la corteza frontal en la regulación de la conducta, en el control inhibitorio, etc. Pero fue la primera vez en que pudimos observar esto a través de un caso clínico. Todos estos estudios que estuvimos viendo hasta ahora nos fueron mostrando cómo fue avanzando el localizacionismo y cómo fuimos empezando a poder comprender que diferentes partes del cerebro tenían diferentes funciones. Sin embargo, desde el principio, en forma paralela, estuvieron aquellos que mantenían una teoría a la que se llamó teoría de la equipotencialidad, que implicaba que mapear funciones cerebrales era imposible porque los daños en diferentes lugares del cerebro podían resultar en el mismo déficit específico. La teoría equipotencial sostiene que en realidad lo que importa en el cerebro es la cantidad de masa encefálica conservada, es decir, que el cerebro funciona como un todo y que las lesiones generan daños porque hay una cantidad X de células nerviosas que se pierden. Entonces, en realidad, lo que importa es más medir cuánto que dónde, ¿sí? La teoría de la equipotencialidad tuvo muchos adeptos ilustres. Acá vemos la foto de Spencer Leichley, un famoso psicólogo conductista muy notable por sus aportes y por sus logros, sobre todo en el campo del aprendizaje, y que él sostenía esta teoría que en realidad, como vamos a ver, no es obviamente correcta, pero tiene una parte de verdad y que se complementa de algún modo con la visión localizacionista más extrema. Esta visión quizás quedó reflejada primero por Jackson, que propuso lo que se llamó teoría interaccionista, que proponía que las funciones cognitivas superiores se construían sobre un número de funciones básicas y de habilidades básicas. Entonces, estas componentes básicas estaban localizadas, pero la manera compleja en la que se conectaban entre sí y la que se asociaban en funciones de alto nivel no podía ser localizada de forma sencilla y entonces ningún proceso o función de aprendizaje era completamente dependiente de un área de la corteza en particular y sí o sí necesitaba de la interconexión con otra. Este recorrido nos lleva entonces a través de diferentes autores cuya relevancia fue inmensa en todo lo que podemos considerar los albores de la neurociencia y llegamos así a un momento clave en la historia de la humanidad, pero también de la neurociencia, que es justamente las guerras mundiales. A partir de las guerras mundiales se dio algo que nunca había pasado, que es una gran cantidad de personas con problemas causados por heridas en el contexto de una medicina capaz de salvarles la vida de una manera mucho más eficaz. Entonces vamos a empezar a tener
muchísimos casos de personas con lesiones cerebrales y con secuelas. Y eso va a permitir el desarrollo muy rápido y una especie de explosión en el desarrollo de los conocimientos sobre el cerebro. Esto comenzó en la Primera Guerra Mundial, pero siguió en la Segunda y se fue haciendo mucho más evidente. Y en el contexto de estas de estas guerras, surge el trabajo de Luria, quien es para todos nosotros un referente en la neuropsicología. Luria justamente tomó un punto intermedio entre el localizacionismo y el antilocalizacionismo y señaló que los procesos psicológicos representan sistemas funcionales que requieren muchos eslabones diferentes para su normal funcionamiento. En condiciones normales suponen la participación simultánea de muchas áreas corticales y cada área cortical se especializa en una forma particular de procesamiento de la información. Pero este procesamiento específico, al mismo tiempo, puede participar en diferentes sistemas funcionales. Por ejemplo, la primera circunvolución temporal del hemisferio izquierdo, el área de Wernicke, participa en la discriminación fonológica. Y su daño genera problemas importantes en esta área. Pero, al mismo tiempo, esta área va a estar participando de diferentes procesos. Por ejemplo, procesos de procesamiento de lo que se escucha, procesos de lectura, etc. Y entonces nosotros vamos a tener que diferentes funciones, como la lectura, el lenguaje, o por ejemplo la discriminación auditiva, pueden reclutar áreas cuyo funcionamiento específico en realidad está localizado, pero no es la función la que está localizada, sino un eslabón de esa función. Entonces va a proponer una forma de clasificar a los trastornos en función de qué niveles específicos se encuentran alterados. También propone una forma de evaluar los problemas basada en patrones de error, ¿sí? Lo que él va a decir es, no importa tanto ver qué puede y qué no puede hacer la persona, sino poder analizar de qué manera comete el error, cuál es el patrón de error. Por ejemplo, en el lenguaje, no importa solamente si habla bien o habla mal, o cuántas palabras por minuto puede decir, sino cuando se confunde, cómo se confunde. Confunde una palabra por otra, deforma la palabra, etc. Y eso va a permitir encontrar un patrón y un análisis del error, que es lo que llamamos análisis sindrómico. También trabajando con pacientes afectados por lesiones productos de las guerras, Teuber desarrolla un concepto que va a resultarnos clave para el trabajo en neuropsicología, que es la idea de doble disociación. Básicamente la neuropsicología anatomopatológica siempre trabajó con disociaciones para predecir que una función estaba separada de otra. Por ejemplo, si yo me encontraba un paciente que podía recordar perfectamente todo lo que veía, pero tenía muchos problemas para recordar lo que escuchaba, eso me permitía establecer que la memoria auditiva y la memoria visual estaban separadas. Lo que Teuber va a decir es que para yo estar seguro de que existen áreas independientes, tengo que encontrar también la contracara de eso. Si tengo un paciente que recuerda lo que ve pero no lo que escucha, tengo que poder encontrar un paciente que recuerda lo que escucha pero no lo que ve. Y eso me va a garantizar la completa independencia de las dos cosas. Un ejemplo que daba Parker y que es muy ilustrativo, si yo tengo un televisor al que se le rompió algo que hace que yo pueda escuchar el sonido, pero la pantalla esté toda negra, yo puedo tener la idea de que el sonido no depende de la imagen, pero no estoy seguro de que la imagen no depende del sonido. Para saber eso tengo que encontrar un televisor en el cual el problema sea al revés, en el cual la imagen esté perfecta y lo que no ande es el audio. Hasta que yo no tengo esas dos cosas, podría suceder que existan diferencias, áreas diferentes, pero que existan también superposiciones. Entonces, la doble disociación es lo que nos va a permitir estar seguros de que hablamos de trastornos diferentes. Esto se aplica obviamente a daños, pero también se usa mucho en psicología del desarrollo. Yo puedo tener pacientes con problemas de atención y con problemas de lectura.
a veces tengo pacientes con problemas de lectura y sin problemas de atención, y a veces tengo pacientes con problemas de atención y sin problemas de lectura. Eso me permite decir sin ninguna duda que la dislexia y el déficit de atención son problemas separados. Ahora, si yo tuviera solamente pacientes con problemas de atención que a veces tienen problemas de lectura y a veces no, yo tendría que concluir, en lugar de pensar que son dos problemas separados, que los problemas de atención a veces, por su severidad o por lo que fuere, implican problemas de, de lectura y a veces no. Y entonces no tendría dos trastornos por separado. En ese sentido, la doble disociación resulta siempre necesaria para poder asegurar que estamos ante fenómenos que no dependen de las mismas áreas cerebrales. Bueno, y con todo esto en mente, vamos a ver un poco cuáles son las diferentes escuelas de neuropsicología clínica y cuáles son las características principales de cada una de ellas. Tenemos la escuela norteamericana, la escuela rusa y la escuela británica. Vamos a ver un poquito en profundidad cada uno. De todos los abordajes neuropsicológicos, el norteamericano es por lejos el más sistemático. Surge de la mano también de el fuerte trabajo y todos los avances que estuvo habiendo en paralelo en psicología cognitiva, y se nutre mucho de toda la tradición de investigación de funciones cognitivas básicas que se estaban desarrollando, y también de el auge de los test de inteligencia y de las evaluaciones psicométricas. Estados Unidos se caracteriza por un enfoque neuropsicológico muy psicometrista, en el cual las funciones cognitivas son siempre evaluadas de forma sistemática, comparándolas con medias poblacionales para la misma edad, etc. Son justamente los padres de lo que son las baterías neuropsicológicas, es decir, los compendios de test estandarizados para evaluar diferentes funciones. Por ejemplo, la más conocida es la Halston-Retain, que es una evaluación neuropsicológica muy completa que evalúa algunas áreas de inteligencia y también atención, memoria, percepción, funciones ejecutivas, lenguaje, etc. Y esto ha hecho bastante escuela y tiene sus ventajas, que ahora vamos a ver, pero también sus debilidades. En el lado opuesto, y de forma bastante acorde con la impronta que dejó Luria, va a estar la escuela rusa, que es una escuela que va a trabajar de forma completamente cualitativa, sin en general baremización de las pruebas, y haciendo mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con el caso a caso, el patrón de errores, el tipo de síndrome, y va a pensar cada paciente como un caso único. Es un tipo de escuela neuropsicológica mucho más artesanal y con muchas ventajas en cuanto al trabajo en la detección de tipos de síndromes más allá de las capacidades globales. Tiene como principal defecto probablemente el depender muchísimo de la capacitación de la persona que está llevando a cabo la prueba. Es un tipo de evaluación que solo puede hacer gente con un nivel de entrenamiento muy alto, porque realmente el ojo clínico lo es todo en este tipo de abordajes. Un poquito en el medio de estas dos posturas está la escuela británica, que tiene una tradición de, por un lado, validar las pruebas y tener estándares de rendimiento poblacionales, pero al mismo tiempo utilizar cada prueba de forma aislada, es decir, no utilizar baterías. Básicamente, el trabajo que propone la escuela británica es un trabajo más detectivesco, en el cual lo que se hace es seleccionar para cada paciente las pruebas específicas que resultan más útiles y, en función de eso, evaluarlo, pero para cada prueba se cuenta con una validación estadística. Este tipo de abordajes tienen algunas ventajas obvias, que son el costo en tiempo, en dinero, etc. Pero también dependemos mucho de
quién elige las pruebas y cómo armamos esa batería ecléctica con la que vamos a evaluar al paciente. Sin dudas, la escuela británica es la más utilizada en el mundo hoy por hoy, al menos en cuanto a esta idea de no escaparle a la validación estadística que nos permite tener un correlato para estar seguros de qué tan grave o no es el déficit del paciente, pero tampoco dejar de lado la parte más cualitativa y el análisis más sindrómico de los problemas. Acá tenemos un cuadro bastante útil para ver un poquito cuáles son las áreas fuertes y cuáles son las debilidades de cada una de estas escuelas, y probablemente en el caso de la escuela norteamericana lo más importante es: yo tengo una batería, la administro entera, me aseguro de no pasar por alto ninguna función, por más de que a priori no me haya parecido que esa función era realmente muy importante. Para el caso en particular, me aseguro de tener una foto del rendimiento cognitivo global del paciente en términos numéricos. El hecho también de que esas validaciones sean muy sistemáticas hace que la combinación de pruebas sea bastante fácil, y probablemente el lado negativo sea el costo en tiempo y también el hecho de que, como se basa en modelos de funcionamiento normal, donde yo lo que hago es validar las pruebas en población general, cuando no tengo un déficit cognitivo muy severo, es relativamente insensible a pequeñas alteraciones. Sobre todo si yo no complemento este abordaje con una visión más cualitativa. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente que falló en 2 o 3 ítems de una prueba y cuyo puntaje no está tan alejado de la media, pero cuando yo analizo cualitativamente cómo se equivocó, puedo ver claramente que ese patrón de error es típico de un determinado tipo de dificultad neuropsicológica. La escuela rusa es todo lo contrario, al basarse en modelos patológicos, en tener pruebas que son específicas para evaluar afasias, para evaluar dispraxias, para evaluar diferentes tipos de alteraciones neurológicas. Es muy sensible a la evaluación de ese tipo de patologías, pero realmente al mismo tiempo estoy dependiendo de forma casi exclusiva de confiar en que esa persona que está evaluando sabe lo que está haciendo y no tengo ningún correlato numérico de cuán grave o no es aquello que se está evaluando o los resultados, y también tengo muy poca posibilidad de medir progresos dentro de la patología, porque tengo mucha dificultad para justamente cuantificar las dificultades. Como decíamos antes, la escuela británica busca este equilibrio y permite un poco las dos cosas. Tiene la debilidad de que, en realidad, al elegir cada prueba por separado, yo no tengo muchas veces como evaluador todos los elementos para determinar si estoy utilizando pruebas de una calidad suficiente como para confiar en los resultados, sobre todo cuando se trata de resultados numéricos. La sensibilidad de cada prueba, etcétera, puede ser variable y es difícil a veces saber cuán confiable es cada prueba, y obviamente al carecer de una batería única como hacen los americanos y empezar yo a armar mi propia batería, es un riesgo simplemente, en lugar de armar una batería en función de qué es lo que funciona mejor para este paciente individual, terminar utilizando lo que tengo más a mano simplemente porque lo tengo y caer en una evaluación quizás no tan eficaz como la que uno quisiera. Como vemos, cada una de estas escuelas per se no es ni buena ni mala, es un poco, depende un poco de cada uno de nosotros poder utilizar estas maneras de ver la evaluación neuropsicológica sin caer en sus debilidades o compensando esas debilidades teniéndolas en cuenta. Y en realidad todos los neuropsicólogos en Argentina al menos seguimos un modelo bastante híbrido que se parece bastante más al británico que al americano o al ruso, pero en el cual en el fondo hay una gran admiración y un gran intento de poder
llevar a cabo este trabajo cualitativo sobre el síntoma y sobre cada una de las respuestas del paciente que nos enseña la escuela rusa. Es importante aclarar que, además de la neuropsicología clínica, existen otras ramas de la neuropsicología, obviamente, y una de las más útiles e importantes para nosotros en el trabajo con niños y adolescentes es la neuropsicología experimental, que justamente a raíz de la posibilidad de medir el trabajo en vivo de las personas y de analizar el cerebro de las personas sin invadir y sin tener que depender de una enfermedad o de un daño para poder obtener un correlato anatómico, nos permiten empezar a ver un poco cómo funciona el cerebro normal, cuando no hay ningún problema, y nos permite entonces empezar a entender también cómo se va desarrollando una función cognitiva en el cerebro, cómo se va, por ejemplo, lateralizando una función, etcétera, a partir de estudios no invasivos como, bueno, en esta imagen lo que estamos viendo es una persona que está realizando una tarea cognitiva mientras se le toman medidas del funcionamiento eléctrico de su cerebro a través de un mapeo cerebral, ¿no? Además tenemos tomografía por emisión de positrones, resonancias funcionales, que nos van permitiendo entonces ver ese cerebro en vivo. Y todo esto, digo, es muy importante para el trabajo con niños, porque nosotros con niños nos interesa obviamente cuando hay una patología, pero también nos interesa cuando un desarrollo no está siguiendo el curso esperable, nos interesa cómo aprende un cerebro normal para poder optimizar nuestras técnicas de educación y un montón de factores que van más allá de lo que la neuropsicología clínica nos ofrece. Si bien durante el siglo XX hubo trabajos aislados sobre alteraciones neurológicas en niños, solo a partir de la década del 80 empieza a haber un florecimiento de la neuropsicología infantil. Esto se refleja en la publicación en el 83 del primer libro sobre neuropsicología infantil, escrito por Rourke y colaboradores, con la fundación de la primera revista dedicada específicamente a este tema, y con el crecimiento de los conocimientos de neuropsicología, empiezan a darse lugar a varias preguntas respecto a los niños. Primero, mientras que el conocimiento sobre la neuropsicología del adulto daba cuenta de determinadas relaciones entre lesiones y alteraciones de la conducta, la primera pregunta es, ¿hasta qué punto estos mismos conocimientos sobre localizaciones de áreas cerebrales son también aplicables a niños? La segunda pregunta es, ¿todas las pruebas que teníamos estaban pensadas para adultos? Estas pruebas pueden ser extrapoladas a niños, más allá de las cuestiones vinculadas con la posibilidad del niño de comprender la prueba. Mucho más profundo es el tema de hasta qué punto con la misma prueba estamos evaluando lo que creemos que evaluamos cuando evaluamos a niños. Y probablemente la más compleja es qué sucede con todos estos niños que presentan alteraciones que en adultos solamente vemos en casos de lesiones o alteraciones neurológicas cuyo origen conocemos, pero que en los niños se hacen evidentes durante el desarrollo sin que aparentemente haya ninguna falla a nivel neurológico causada por un agente externo. Vamos a ver un poquito cuáles son las respuestas a estas preguntas. Respecto a la localización, vamos a poder ver que efectivamente una de las primeras cosas que descubrimos es que no podemos aplicar de forma sistemática los conocimientos del adulto al niño, porque al estar el cerebro en desarrollo se producen bastantes cambios. En primer lugar, el mismo proceso de adquisición de las funciones muchas veces va variando el uso de zonas cerebrales a lo largo del tiempo. Entonces, lo que en un adulto finalmente termina siendo una propiedad de un área cerebral, en el caso de los niños muchas veces depende de otras, y recién cuando esta función está completamente consolidada se asienta en una determinada área. Esto lo vemos claramente, por ejemplo, en el caso de muchas funciones, como por ejemplo funciones vinculadas con el cálculo o con la localización espacial, en el cual primero la función está más
vinculada con un funcionamiento de determinadas áreas en ambos hemisferios o incluso más en un hemisferio que en otro, y luego se contralateraliza una vez que se termina el desarrollo. Por otro lado, el tema de las pruebas nos remite a algo también interesante. Muchísimas de las pruebas que usamos en niños son versiones de pruebas para adultos, pero requirieron bastantes adaptaciones y también nos vimos obligados a desechar algunas pruebas que en adultos son útiles, pero que en niños terminan siendo pruebas que indagan factores que no eran los que queríamos indagar por cuestiones vinculadas con las propias características del desarrollo del niño. Entonces, parte de lo que se hizo en la neuropsicología infantil es diseñar muchísimas pruebas pensando justamente en cómo es el desarrollo de los niños y buscar específicamente cómo indagar sobre determinadas funciones durante el desarrollo. Y finalmente, este punto, el más importante quizás, es el que nos lleva a lo que vamos a ver en la gran mayoría de los pacientes y de los alumnos con los que nosotros trabajamos y que tienen alguna dificultad, que es que en general estas dificultades no se deben a traumatismos, a lesiones, a infecciones en el cerebro, aunque estos casos obviamente también existen, sino a que durante el proceso de desarrollo el cerebro no se está desarrollando del mismo modo del que sería esperable. Y esto nos remite un poco a todas las investigaciones que vemos en lo que es el trabajo con pacientes a través de técnicas de imágenes funcionales del cerebro y en ver cómo, justamente, si partimos de la base de que siempre que hay una alteración de funcionamiento a nivel conductual, a nivel observable, esto solamente lo podemos atribuir a que justamente hay un correlato cerebral. Tenemos que tener presente que ese correlato no necesariamente implica que vamos a encontrar un área del cerebro que no funciona, que está dañada, sino que las conexiones en el cerebro, el equilibrio químico en el cerebro, el ritmo madurativo del cerebro puede estar siendo el que explica que una determinada función no se desarrolle del mismo modo que sería esperable en la población normal. Para dar un ejemplo solamente, hace bastante tiempo se conoce algo que se denomina síndrome de Sheffield del desarrollo, que es un trastorno en el cual está alterado el cálculo, la orientación derecha-izquierda, la escritura, y ese cuadro se llama Sheffield del desarrollo justamente porque es idéntico al que se observa en pacientes adultos con síndrome de Sheffield, que es un síndrome descrito en adultos que sufrieron un daño a nivel temporal debido a una lesión y que a raíz de eso pierden las capacidades que hemos mencionado, especialmente el cálculo. Y cuando se investiga a estos chicos que padecen las mismas alteraciones, se encuentra que el funcionamiento de esa área se encuentra alterado, a pesar de que obviamente no hubo una lesión. Sin embargo, al mismo tipo de síntomas se termina viendo que efectivamente hay una alteración funcional en las mismas áreas del cerebro, ¿sí? Si bien los fundamentos teóricos y clínicos de la neuropsicología infantil se basan básicamente en los conocimientos adquiridos en el trabajo con adultos, los modelos explicativos no se pueden equiparar, entonces, por todas estas cuestiones que vimos antes, y obviamente hay que tener en cuenta que cuando hablamos de un adulto hablamos de un funcionamiento cognitivo y comportamental estático, y cuando hablamos del cerebro de un niño hablamos de algo que es dinámico, que cambia día a día y que está en continuo desarrollo. Es por esto que para entender al niño, la neuropsicología infantil no solamente se ha nutrido mucho de todo lo que sabemos sobre aspectos más vinculados con el cerebro y con su funcionamiento adquiridos a través de los estudios sobre daños cerebrales, sino que también se unió mucho a todo lo que tiene que ver con los estudios de psicología cognitiva básica sobre el desarrollo de funciones específicas y a todos los estudios sobre el desarrollo de la inteligencia que fueron desarrollándose en forma paralela al surgimiento de la neuropsicología científica. Entonces,
Esta es una primera cuestión. Tenemos que tener en cuenta, además de la dimensión neurológica, siempre la dimensión cognitiva, ¿sí? Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta esta última dimensión, que es obviamente fundamental también en adultos, pero que en el caso del niño cobra una relevancia fundamental. Para entender realmente las relaciones entre el cerebro y la conducta, el niño tiene que verse dentro del contexto sociocultural en el que se desarrolla y en el que sus potencialidades se alcanzan, son estimuladas, son a veces, por el contrario, restringidas, y es por eso que los autores que se dedican al trabajo con niños, por ejemplo, Anderson y colaboradores en 2001, propusieron que estas tres dimensiones que estamos viendo en la pantalla tienen que formar parte del análisis cognitivo-conductual que se hace para poder entender al niño. Entonces vamos a tener la dimensión cognitiva, la dimensión neurológica y también la dimensión psicosocial. A fines de los 80, Rurke plantea un modelo unificado de neuropsicología infantil que dice que para que un modelo de neuropsicología infantil sea eficaz a nivel explicativo, no tiene solamente que explicar el espectro de las conductas infantiles normales y anormales, sino cómo éstas se van desarrollando progresivamente. Y para esto plantea tres ejes de desarrollo dentro de lo que es el cerebro. Un eje que va desde las estructuras subcorticales a las estructuras corticales, un eje que va dentro de cada hemisferio, tanto desde adelante hacia atrás como de atrás hacia adelante, pero principalmente de atrás hacia adelante por el curso normal del desarrollo, y también un eje de desarrollo interhemisférico, de conexión entre los hemisferios. Y en ese sentido, Rurke propuso uno de los primeros modelos aplicables a la neuropsicología cuando trabajó sobre su modelo del trastorno de aprendizaje no verbal, ¿sí? No es fácil, sin embargo, establecer un marco teórico coherente dentro de la neuropsicología, dado que los vamos a encontrar muy frecuentemente con que el desarrollo y la variabilidad evolutiva de los diferentes niños hace bastante difícil explicar de forma acabada el comportamiento a lo largo del ciclo vital. Esto es porque, en primer lugar, los cambios permanentes que sufre el niño con la edad a veces van generando una cascada de problemas. El chico que tiene un problema en un área, como esa área luego va a formar parte de los recursos que los chicos tienen cuando no tienen dificultades para su desarrollo, pueden luego terminar dando por resultado fallas que aparentemente están muy lejanas de este problema original, pero que en el fondo son consecuencias de esto. Por ejemplo, un niño que tiene problemas de atención cuando es pequeño, obviamente va a tener a nivel observable dificultades en el plano atencional, pero al mismo tiempo ese problema de atención lo va a hacer menos capaz de observar las claves sociales del ambiente y de aprender por imitación cuestiones que observan los chicos de otros chicos y de los adultos, y en consecuencia un problema de atención puede terminar dando por resultado una cierta torpeza social que en el fondo es parte de esa misma inatención. O un problema en el desarrollo del lenguaje puede tener como síntoma secundario problemas de conducta, porque el niño al no poder expresarse se pone más nervioso, más estresado, le cuesta mucho utilizar recursos de comunicación convencional para transmitir su malestar y en consecuencia transmite su malestar a través de actos físicos que son leídos desde afuera como disruptivos. Este tipo de ejemplos nos muestran cómo hay una parte muy importante de la evaluación neuropsicológica que tiene que ver con indagar sobre cómo una determinada falla primaria puede ir dando, por consecuencia, diferentes fallas a lo largo de la evolución del desarrollo del niño en este proceso dinámico en el cual el cerebro está todo el tiempo utilizando los recursos disponibles, también tratando de compensar aquello que no tiene en el marco de un cambio constante.
El neuropsicólogo infantil es un especialista en evaluación y en tratamiento de niños y adolescentes con alteraciones cognitivas o con problemas vinculados con el rendimiento académico, sean estos productos de una lesión cerebral como parte de un cuadro de alguna clase de trastorno o alteración del desarrollo. El neuropsicólogo infantil puede trabajar tanto en el ámbito hospitalario como en el contexto escolar, tratando fundamentalmente los problemas vinculados con el aprendizaje, la conducta y las dificultades que son consecuencia de alguna clase de disminución en el funcionamiento cognitivo. También el neuropsicólogo trabaja de la mano del neurólogo para delimitar la extensión a nivel funcional de un posible daño a través de las evaluaciones para ver hasta qué punto un daño conocido provocado por cualquier clase de noxa sobre el sistema nervioso tiene o no consecuencias sobre el plano observable de la conducta, ¿sí? Asimismo, dentro de la psiquiatría, el neuropsicólogo trabaja frecuentemente ayudando en el trabajo con pacientes que tienen como parte de un cuadro psiquiátrico alteraciones cognitivas. Esto es muy frecuente y se da de forma bastante común en muchísimos cuadros. Hay cuadros que traen como consecuencia fallas en la comprensión, cuadros que traen dificultades atencionales, cuadros que tienen principalmente como consecuencia fallas en los sistemas motivacionales y que por lo tanto requieren alguna clase de andamiaje a nivel terapéutico para mantener los niveles de actividad de la persona a niveles normales. Y obviamente el neuropsicólogo infantil se desempeña frecuentemente como investigador de las funciones cognitivas y del comportamiento, tanto en poblaciones infantiles normales como en poblaciones infantiles con alteraciones, ¿sí? Y entonces, para finalizar, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Básicamente podemos decir, luego de haber hecho este recorrido histórico, que los intentos de relacionar el cerebro con la conducta se rastrean a la antigüedad clásica, a los egipcios y obviamente posteriormente a los trabajos de los griegos y los romanos, pero que la neuropsicología emerge como ciencia recién a finales del siglo XIX y que alcanza su máximo esplendor a finales del siglo XX, donde surge también el intento de utilizar la neuropsicología como una herramienta para el trabajo con niños. También podemos afirmar, luego de controversias entre el localizacionismo extremo y las visiones que consideraban al cerebro como un todo indivisible, que hoy por hoy consideramos que el cerebro tiene una modularidad parcial, que tiene áreas específicas que se ocupan de funciones básicas, pero que estas áreas funcionan siempre en interrelación con otras y que en realidad lo que define la función no es el área, sino justamente cómo ese área es reclutada en conjunto con otras en redes funcionales para alcanzar un determinado desempeño cognitivo. Tenemos tres escuelas de neuropsicología: la escuela norteamericana, que es predominantemente psicométrica; la escuela rusa, que es predominantemente cualitativa y basada en el estudio de casos; y la escuela británica, que propone un estadio intermedio entre las dos. La neuropsicología infantil nace como un desprendimiento de la neuropsicología de adultos, pero hemos enumerado y hemos visto cómo se trata de una disciplina con muchísimas diferencias y que estas diferencias obviamente tienen como principio el hecho de que estamos trabajando con un cerebro en desarrollo constante y por lo tanto no podemos hacer extrapolaciones de la neuropsicología de adultos a la neuropsicología infantil. Bien, con esto terminamos nuestra primera clase de la diplomatura. Les agradezco muchísimo su atención.